Bienvenidos y bienvenidas a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. El día de hoy, nuestro análisis de coyuntura será sobre el 4 de febrero de 1992, la conmemoración de los 30 años del inicio del ciclo bolivariano. 30 años de rebelión permanente y 30 años de fortalecimiento de la unión cívico-militar. Una fecha memorable. Pudiéramos decir que el 4 de febrero de 1992 se asemeja al 19 de abril de 1810. Declaración de Independencia, 19 de abril, se firma el 5 de julio de 1811. Declaración de reconstrucción nacional, de regeneración moral y de redención social del pueblo, con la clarinada del 4 de febrero, y se firma el pacto social el 6 de diciembre. Pero antes de entrar en materia de este apasionante tema, quiero conversar con ustedes sobre dos tópicos de la vida política nacional. El primero es que hoy, 2 de febrero, se están cumpliendo 23 años del juramento, de la llegada de la revolución bolivariana al poder, con la juramentación de nuestro amado comandante supremo Hugo Chávez como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ante el extinto Congreso. Veamos el siguiente material. Señor comandante Hugo Chávez Frías, ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República? Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria os premien, si no, que os lo demande. En nombre de la República y por autoridad de la ley, lo declaro en ejercicio de la presidencia constitucional de la República de Venezuela. De diciembre de 1999 años, 23 años del juramento, 23 años de haber llegado esta libertaria revolución a gobierno y cumpliendo no solo con el juramento de hace 23 años, cumpliendo con el juramento del Samán de Huere, cumpliendo
con los postulados políticos, ideológicos y filosóficos que llevaron a la juventud militar rebelde a un 4 de febrero. Para transformar el país, para transformar las estructuras, para construir un nuevo orden, para echar las bases éticas, políticas, morales y revolucionarias de la nueva república, había que limpiar el lodo. Ustedes saben que si usted quiere construir un edificio sobre el lodo, ni que las bases sean de oro, las vigas de diamante, el edificio se va a hundir. Por eso es que nuestro amado comandante Chávez siempre habló de la reconstrucción de la patria y de la constituyente. De hecho, al salir del hemiciclo del extinto Congreso, hoy Asamblea Nacional, el primer acto de gobierno de nuestro amado comandante Chávez fue firmar el decreto para enviárselo al otrora Consejo Supremo Electoral para pedirle revocatorio, un referéndum y preguntarle al pueblo venezolano si quería revocatorio. Ese fue el primer acto de gobierno de nuestro amado comandante Chávez. Recordamos como si fuera ayer ese 2 de febrero. Veamos parte del discurso de nuestro amado comandante Chávez referente a la retoma del sueño bolivariano. Diríamos que el más grande bolivariano que ha existido en la historia se ha llamado Hugo Chávez. Veamos parte del discurso. Estamos retomando el sueño bolivariano, estamos retomando el auténtico bolivarianismo. Y así lo decía Bolívar: para formar un gobierno estable es necesario que fundamos el espíritu nacional en un todo, el alma nacional en un todo, el espíritu y el cuerpo de las leyes en un todo. Unidad, unidad, esa tiene que ser nuestra divisa. Que Dios nos acompañe, no solamente al presidente Chávez, sino que Dios acompañe a todo el pueblo de Venezuela en este momento estelar que estamos viviendo, en este momento de resurrección. Un abrazo para todos y muchas gracias por su atención. Un abrazo solidario, un abrazo bolivariano. Y vamos pues por los caminos. Vacilar es perdernos, señoras y señores. Ahí está nuestro amado comandante Chávez, siempre con su misma línea. Retomar el sueño bolivariano, la reconstrucción de la patria e invitar al rebelde, levantisco y siempre bravío pueblo venezolano a una marcha de regeneración social, a una marcha de redención social. Y aquí va esta libertaria revolución. Claro, los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de los pueblos no cesarán en su aciago plan de querer dar al traste con esta esperanza para ponerle la mano a la riqueza nacional. Pero aquí está nuestro pueblo, resistiendo y venciendo. El segundo comentario que quiero hacer o compartir con ustedes es referente a un aciago hecho acaecido el pasado jueves 27 de enero en horas de la tarde, específicamente a las 16:41 en la población de Cumarebo, Estado Falcón, donde se efectuó la aprehensión de 4 ciudadanos y 2 ciudadanas
durante la entrega de un alijo de drogas. Resulta que una de las ciudadanas era la diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, Taína González Rubio, y la otra ciudadana, la alcaldesa del municipio Semprún del Estado Zulia, Keiniré Fernández. A la hora de su detención, el vehículo en el cual se trasladaban tenía un compartimiento oculto de doble fondo. Es lo que se utiliza para el trasiego de droga a través de los vehículos. Y luego de presentadas las evidencias que se constituyen en elementos de convicción, donde a todas luces se prefigura que estábamos en presencia de la Comisión de Hechos Punibles, no vaciló el gobierno revolucionario, no vaciló el compañero presidente Nicolás Maduro, no vaciló esta revolución de valores y principios morales y éticos, esta revolución de moral y luces en que se impusiera la justicia. Y es así como la Superintendencia Nacional Antidrogas publica un comunicado donde establece, comunicado, cumplimos el deber de informar al pueblo venezolano que el día de ayer, es decir, esto fue el viernes, en un trabajo conjunto con las fuerzas de inteligencia de Estado, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros, se concretó con éxito el operativo Vano de Hierro, dando un duro golpe a una red de narcotráfico que operaba en los estados Zulia y Falcón. En el desarrollo de este primer golpe, oigan, primer golpe, fueron detenidos los ciudadanos Víctor Cano Páez, colombiano, Yeicar Pérez, vamos a ver la lupa aquí donde dice Yeicar Pérez, esta ciudadana, Yeicar Pérez, a la sazón, era también diputada a la Asamblea Nacional, segunda en la lista por el estado Apure, y el día 5 de enero, cuando nos encontrábamos en el hemiciclo de sesiones para cumplir con el acto de instalación de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2022, se presentaron los elementos. Los diputados que estaban en Cámara se darían cuenta que conversamos con el camarada Diosdado Cabello, quien estaba en su puesto en su curul, y salimos de allí, Pedro Infante, Iris Varela, Robert Zapoleo y mi persona, nos reunimos, llamamos a la diputada que estaba dentro del hemiciclo, la pusimos en auto y ella decidió renunciar. Como renunció, pierde la prerrogativa procesal de la inmunidad parlamentaria. Pero como el artículo 187, numeral 20 de la Constitución Nacional establece que la Asamblea Nacional califica a sus miembros y conoce de su renuncia, en el día de ayer se presentó la comunicación para que la Cámara aprobara su renuncia y se ordenó la incorporación de su suplente. Continúa aquí. Robert Montaña Viloria. En el operativo también fueron capturados los funcionarios públicos Keiniré Fernández, entre paréntesis, alcaldesa del municipio de Sumaria Semprún, Taína González, diputada por el estado Zulia, y Luis Viloria Chirino, diputado por el estado Táchira. Todos a la orden de la justicia, todos confesos. Y el presidente Maduro lo ha dicho, lo ratificó el camarada Diosdado Cabello, en la primer vicepresidente del PSUV, en la rueda de prensa, quien antes de ella publicó estos dos tuits. En el PSUV no hay compromisos con delincuentes. Invito a la vigilancia permanente de la gestión, del comportamiento de cualquier funcionario. Debemos ser absolutamente intolerantes con los corruptos.
con los burócratas, con los delincuentes, sea quien sea, nosotros venceremos. Es decir, nuestro compañero Diosdado Cabello llama cero impunidad, cero complicidad, pero también intolerancia con la corrupción, la burocracia y la delincuencia, sea quien sea. Vístase como se vista. Claro, no son revolucionarios ni revolucionarias. Tienen la capacidad de mimetizarse. Incluso se ponen su boina roja, articulan un discurso revolucionario y llegan hasta los cargos. Pero el cuerpo social de la República, esta revolución libertaria, tiene que mantenerse puro, impoluto. Por lo tanto, si el cuerpo social de la República tiene ese tumor maligno ahí, hay que extirparlo antes de que haga metástasis. Por eso es que hay que actuar de manera expedita, sin dilación, raudos. Y sabrá la investigación que otros tentáculos tocan. ¿Pero a quién tocan? ¿A quién llegan? A los débiles, de doctrina, de ideología, de compromiso, y a los que no se la han jugado por esta esperanza, a los que le ha caído una alcaldía, una concejalía, un cargo de legislador, una diputación, como un golpe de suerte. Y refiriéndome al tema, yo estoy total y absolutamente de acuerdo con el fogueo de nuestra juventud, que no es generación de relevo. Ahí tenemos una dicotomía, porque el guerrillero heroico decía en un discurso en la Universidad de La Habana a los jóvenes: el presente es de lucha, el futuro les pertenece. En esta revolución libertaria le decimos: el presente es de lucha, el futuro es ya. Y ya los jóvenes se ponen en la vanguardia. Pero, hay un pero, nadie puede tener cargos o acceder a esos niveles sin haberse sudado la camiseta, porque las dádivas nunca son buenas. Quedarían como los niños ricos que nada les cuesta y lo dilapidan como les da la gana, porque no tiene el valor. Por eso que en la sesión de ayer del levantamiento de la inmunidad parlamentaria por nuestro bloque, habló nada más y nada menos que Fernando Soto y María León. Tienen más de 80 años jugándose la vida, desde las montañas, desde la guerrilla. Esto sí les ha costado. Es un ejemplo. Camarada Diosdado Cabello decía en la reunión de la Dirección Nacional que a él nunca lo habían tocado para proponerle negocios ni cuestiones ilícitas. ¿Qué interpreto yo de cuál es el mensaje que subyace detrás de esa aseveración? Le está diciendo a la militancia del PSUV que a él no lo han tocado porque no está blindado. Blindémonos en lo moral, en lo ético, en la doctrina y en el compromiso. El que está blindado no lo tocan, y si lo tocan, rebotan. Pero no es que van a justificar que la guerra económica, que la situación es inaceptable desde todo punto de vista. Y por lo tanto se actúa con tal determinación. Y en un segundo tuit, el camarada Diosdado Cabello escribe: cualquier desviación de la correcta línea revolucionaria debe ser condenada, repudiada por los y los militantes del PSUV. Lo anunciamos que vamos a una profunda revisión. Oigan, profunda revisión, que quien incurra en hechos delictivos
llámese como se llame, le caerá todo el peso de la ley, nosotros venceremos. Y así, luego de aprendidas en flagrancia, dando fiel y estricto cumplimiento a lo que contempla el artículo 200 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que establece: los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad. Oigan, ¿para qué es la inmunidad? Mete la lupa aquí, por favor. Gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Para eso es la inmunidad, para el ejercicio de las funciones, no para cometer ilícitos, no para soslayar el Estado de Derecho, o como hizo la Asamblea del 2015-2020 para dar golpes de Estado, para saquear el patrimonio de la República. Para eso no es la inmunidad. La inmunidad es para el ejercicio de sus funciones, y las funciones están en esta Constitución. Los deberes, competencias y atribuciones de los diputados y diputadas, desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o a la renuncia del mismo, de los presuntos delitos que cometan los integrantes o las integrantes de la Asamblea Nacional, conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. Y eso fue lo que pasó en el día de ayer. Privada de libertad, el Tribunal Supremo de Justicia conoció del hecho, convocó a una sala plena, se designó ponente al mismo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y en la sentencia se tomó la decisión de que existían elementos de convicción para continuar el enjuiciamiento, pero como esta señora, o esta delincuente, porque le queda grande el nombre de señora, tenía la prerrogativa procesal de la inmunidad parlamentaria, envió la comunicación a la Asamblea Nacional, y en la sesión de ayer, tenemos allí la comunicación y el orden del día, por favor, y en la sesión de ayer se debatió, se discutió y se aprobó el allanamiento. Algunos se preguntan, aquí está la comunicación, perdón, el orden del día, propuesta orden del día, sesión ordinaria, martes 1 de febrero, 4 p.m. Quinto punto, comunicación suscrita por el magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual solicita autorización a la Asamblea Nacional para el levantamiento de la inmunidad a la diputada Taina de Los Ángeles González Rubio Andara, en cumplimiento con el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 25 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. ¿Por qué el artículo 25? Porque el artículo 25 desarrolla el procedimiento contenido en el artículo 200 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 25 del Reglamento de Interior y de Debate? Que cuando se recibe la solicitud hay un procedimiento ordinario, y se lleva a cuenta y se designa una comisión. La comisión escucha las partes, elabora el informe, y el informe de la comisión para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria se lleva a Cámara. Pero en su última parte establece un procedimiento expedito y determina condición sine qua non que si hay elementos graves se somete a consideración de la Cámara, como en efecto lo hizo el compañero Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y se debate, se discute y se aprueba en el mismo día. Grave, elemento grave. Bueno, esta diputada, imagínese, electa por el voto popular, metida en tráfico de drogas. Esa diputada, con su aborrecible conducta, mancilló el honor del Parlamento, se burló de la voluntad expresada por el pueblo venezolano el 6 de diciembre del 2020
porque para eso no fue electa, pero además traicionó el inmarcesible legado de nuestros padres Bolívar y Chávez. Por lo tanto, ante la gravedad de los hechos, en mi intervención solicité a la Cámara que para lavar el ultraje y pasar de una vez esta bochornosa hoja de la historia, se incluyera en el orden del día, se debatiera y levantáramos las manos en repulsa a tan deleznable y aborrecible hecho, y que sirva de ejemplo para que cualquier otro que quiera hacerlo sepa que las manos de los diputados revolucionarios y revolucionarias, para quien sea, cargo que ostente, nivel que tenga, se levantarán pidiendo justicia. En efecto, esta revolución libertaria viene concebida sobre la base de la redención social de nuestro pueblo. Pero si no hay regeneración moral, no tiene pisos, no tiene fortaleza, no tiene base sólida. Y la regeneración moral viene sobre los valores, sobre los principios, sobre la ética. Y el que quiera profundizar en el tema de la regeneración moral en la revolución, le recomiendo que lea las tesis del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara referidas al hombre nuevo. Un nuevo orden, una nueva sociedad, pero también se requiere un hombre nuevo. Ahora sí, vamos a pasar al análisis de coyuntura. 4 de febrero de 1992. Estamos conmemorando mañana, ya hoy a esta hora, a las 9 de la mañana, ya había empezado la operación, porque desde el batallón Nicolás Briceño a las 9 de la mañana salió el mayor Centeno Francisco en una caravana militar, en un convoy militar, una caravana de vehículos, y el comandante Chávez llamó al comandante de la brigada paracaidista, el general Moreno Guarache, le informó que había salido porque iba para el ejercicio del PAO, y le dijo: muy bien, comandante, gracias. La instrucción que tenía Centeno Francisco era que llegara hasta el campo de Carabobo y reunirse allí con el comandante de la compañía 24 de junio, ¿se llamaba cómo, Gerardo? ¿O se llama? El de la compañía 24 de junio, Martínez Alfonso, y luego, durante la noche, venirse los dos a Caracas. Ya había empezado la operación Ezequiel Zamora. A las 9 de la mañana fue el primer movimiento. Ya a esta hora, por el batallón Briceño, estaba Churio en el terminal de Maracay buscando los autobuses, supuestamente para ir a las maniobras en el PAO. Ese 4 de febrero de 1992, el pueblo venezolano fue testigo de un por ahora, que hizo resurgir la esperanza, que ese día comenzó a florecer en las entrañas de los más humildes, cuando nuestro amado comandante Chávez, encabezando esta rebelión militar de hombres y mujeres patriotas que arriesgando todo por recuperar la dignidad nacional, fue al encuentro con la victoria, con la llamada Operación Zamora, donde participó miembros del Movimiento Bolivariano 200, MBR 200, ya conocían porque inicialmente se llamaba EBR, afianzados en el pensamiento de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora, se llevó a cabo esta rebelión patriótica, justa y necesaria, en contra de un gobierno que en 1989 había reprimido a todo un pueblo que buscó
defender sus derechos en las calles. Y lejos de generar reflexión, el barco hundiéndose, pero seguía sonando la orquesta. Lejos de tomar correctivos, mandaron a la Fuerza Armada a rociarlos de plomo. Hace 30 años, el país nacional escuchó por primera vez la voz de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. La semilla de la rebeldía nuevamente florecía en las venas patriotas con aquel por ahora, y que pese a que el objetivo militar no fue alcanzado, aquel chispazo fortaleció el rescate de la dignidad nacional. Recordemos que ese por ahora llenó de realidades la utopía. Esta es considerada la primera respuesta organizada a un clamor popular que venía expresándose históricamente, sin objetivos ni liderazgo. Recuerden la traición del 23 de enero, las persecuciones, las políticas de desapariciones del Estado para frenar el clamor de un pueblo. Pero la valentía asumida por la juventud militar rebelde venía consagrada en favor de una verdadera independencia. Es así como comenzó a desmontarse una democracia representativa que ignoró las necesidades de un país, y al mismo tiempo, mientras se desmontaba, se desmoronaba y se desvanecía ese parapeto de democracia, nacía una nueva esperanza llena de rebeldía para conquistar nuevos valores, con la construcción colectiva que abonó el camino para la consolidación de un proyecto de patria socialista. Y si es de patria socialista, con equidad y justicia social que estaba inspirada en los más profundos valores bolivarianos. Por eso decimos, hace 30 años comenzó la era bolivariana. Hace 30 años se fusionó el pueblo y la Fuerza Armada hecha pueblo en las calles para construir un nuevo orden, una sociedad más justa y más humana donde todos puedan vivir en dignidad. Gloriosa fecha. Pero vamos ahora a una pausa, y para abundar sobre este tema, al regreso estaré conversando con mi hermano, camarada capitán rebelde del 4 de febrero, Gerardo Márquez, quien actualmente es el flamante gobernador del estado Trujillo. Vamos a la pausa, recordando lo que se vivió aquel 4 de febrero en el siguiente material. Al regreso converso con el gobernador de Trujillo, camarada Gerardo Márquez. Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Si algo a mí me llenó de indignación y lloré, fue aquella masacre del 27 de febrero de 1989. Y fue una de las cosas que me llevó a dejar hijos, casa, familia, junto a mis compañeros, y a irnos una noche a aventurarnos contra la incertidumbre en una medianoche oscura y tenebrosa y terrible, con un fusil.
los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y se pongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Que realmente eso lo que quería era mejorar la situación del país. ¡Una verdadera democracia! ¡No donde se están llenando los corruptos! Para nosotros somos unos héroes, porque lograron despertar en el pueblo eso que estaba así como dormido, estaba así pero como ¿cómo te digo? Como guardadito pues en una gaveta. Este candelabro azul interno ha despertado y difícilmente podrá detenerse, así como no puede detenerse la incandescencia del sol. Nuestra salida de prisión. Me preguntó uno, comandante, ¿a dónde va usted ahora? Le dije yo, A la carga, a tomar el poder político en Venezuela, para demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Yo les pertenezco y les perteneceré para siempre. Podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces, y cuando el próximo viernes 4 se conmemoran los 30 años de la rebelión patriótica justa y necesaria del 4 de febrero, que dio inicio y fue la génesis del reencuentro del pueblo con su Fuerza Armada y la Fuerza Armada con el pueblo para avanzar en una estrecha imbricación en esa fusión cívico-militar hasta nuestros días, y que ha hecho inderrotable esta libertaria revolución. Voy a conversar con el camarada Gerardo Márquez, gobernador del estado Trujillo. Gerardo, bienvenido a su programa Desenlace. Yo quiero comenzar una anécdota personal. Cuando en el año 1982, en julio, tú ascendiste a subbrigadier en tercer año y a mí me tocó ascender a cadete segundo año. Las insignias que me puse yo de segundo año, ¿de quién eran? Eran las mías. Las de Gerardo Márquez. Eran mis insignias, claro. Gerardo me regaló Ya sus estábamos insignias. embarcados por la historia, además. Me regaló las insignias. Sí. Venimos de allí 30 años, Gerardo, y pudiéramos decir de la rebelión
pero del 82 al 92, 10 años de fragua, de trabajo, de captación, de catequización, de formación, aquellos famosos círculos de estudio y de juramentación de los jóvenes que después acompañaríamos a nuestro amado comandante Chávez. ¿Cuál es tu reflexión inicial en este momento? Bueno, mira, Pedro, en ese momento éramos una juventud militar con muchísimas inquietudes, además formada por el comandante Chávez. Teníamos una gran influencia de insurgencias, de rebeliones que venían dándose en América Latina, la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, las insurgencias de grupos en Colombia que trataban de luchar por buscar la redención de ese pueblo tan oprimido como es Colombia, tenían una influencia, pero el estado de cosas que vivíamos. O sea, que en ese momento la corrupción comenzaba a penetrar muy fuerte la Fuerza Armada y nosotros rescatábamos y queríamos rescatar los valores éticos morales de la Fuerza Armada y allí comenzamos nosotros en esa, no solo en esa formación, sino también en forjarnos nosotros bajo la tutela de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Y teníamos hombres de la talla de Ronald Blanco en la Academia Militar, luego nuestra promoción, luego entraron ustedes, promoción de 1985, conocida por Chávez como los Centauros, y nos íbamos marcando eso de entregar las presillas a un cadete de segundo año que sabíamos que iba a formar parte del movimiento, ya era casi que un proceso de captación. Yo las mías de segundo año se los regalé al cadete Churio, las jinetas al cadete Churio y las estrellas de alférez contemporáneo subteniente al cadete Churio. Bueno, no te equivocabas, pues. Era todo un proceso de captación desde la misma Academia Militar. Para nosotros era 10 años antes del 4 de febrero. En aquellas épocas de los pasillos de la Academia Militar, cuando salíamos al gimnasio a conversar con el capitán y mayor Chávez y nos insuflaba ánimo para trabajar en la captación, en la catequización de los cadetes para que salieran de allí directo a los cuarteles. ¿Qué te imaginabas tú hasta dónde iba a llegar esto? Bueno, siempre uno muy joven, soñador, tantas discusiones, fíjate, éramos muy jóvenes, algunos quizás no tenían experiencia política, otros habíamos tenido participación en partidos políticos, en la dirigencia estudiantil. Yo venía del movimiento electoral del pueblo como dirigente estudiantil, luego pertenecí al movimiento Tercer Camino en la Universidad de los Andes, luego vine a la Academia Militar. Yo tenía los sueños, ahí se daban muchísimas discusiones, no solo formándonos como cadetes, éramos muy jóvenes todavía, llenos de sueños, pero luego ya de oficiales, cuando el movimiento crecía, dábamos discusiones muy importantes. Discutíamos mucho de cómo romper con ese estado de cosas que vivíamos en ese momento, cómo ir de la Venezuela representativa a la Venezuela democrática. ¿Y el riesgo de la captación de los cadetes, bueno, so pena de ser expulsado de la Fuerza Armada? Bueno, de eso teníamos nosotros una gran experiencia, Pedro. Creo que nosotros dedicamos mucho tiempo de nuestra juventud. Nuestra juventud no era igual a la de un oficial o de un venezolano cualquiera. Nosotros estábamos marcados ya, el destino era la insurgencia militar. ¿Cuántos años tenías tú en diciembre del 88? Tenía 27 años. ¿Tú recuerdas 17 de diciembre de 1988? Claro, lo recordamos. 17 de diciembre de 1988 pasamos un fin de semana preparando algunas operaciones militares. Y el Congreso en el Táchira. Y preparando el Congreso para el Táchira. Los papeles para el Congreso de el Táchira, donde estaba Ronald Blanco. Fue aquí en Caracas, vía el Junquito. Ahí estuvimos nosotros todo el fin de semana planificando
allí se dieron muchas discusiones. Ahí, dentro de las cosas que pudiéramos decir, ese día allí se planteó el ingreso al movimiento de aquel comisario de la DICIP. ¿Tú lo recuerdas? Claro, cómo no. Creo que ¿no? lo recordamos porque ¿Cómo era lo un símbolo. planteó aquel infame oficial que formaba parte del movimiento cuando nuestro amado comandante Chávez presentó la necesidad de que había que crecer a lo interno con hombres íntegros? Bueno, fíjate, lo plantea como, en primer caso, como un acto de inocencia política, pero lo traslada, bueno, ¿O había una en aquel momento, bueno, pudiese haber imperio de infiltrar el movimiento? Pudiese Porque también. me estoy refiriendo, oiga, a quién plantearon para que formara en el 88 parte de la fila del movimiento, nada más y nada menos que a Henry López Cisco. Claro, que además lo rechazamos con muchísima fuerza esa noche allí. Pero quien lo plantea de pronto lo presenta como casi que como un superhéroe. Y por supuesto que... Estábamos ávidos nosotros de escuchar el nombre. Bueno, ¿de quién se trata? ¿Quién es? Sí, porque él comienza a hacer una explicación, comienza a graficarlo como un superhéroe y al final da el nombre que además asombró y comenzó a generar dudas sobre ese oficial que luego, bueno, el tiempo nos dio la razón. Creo que podía en ese momento estar en algunas cosas distintas a los sueños que nosotros traíamos, pero ese 17 de diciembre de 1988 se planteó el ingreso, para el crecimiento del movimiento se planteó el ingreso de ese personaje al movimiento. Y a nosotros nos dieron la tarea de la Academia Militar de Venezuela. De ahí fuimos. ¿La cumplimos, sí. Gerardo? Bueno, creo que el crecimiento más grande del movimiento bolivariano revolucionario 200 se da en esos años de la academia. Creo de la promoción que se graduó en el 89, 35 alféreces, y le pusimos condición sine qua non que antes de graduarse tenían que entregar cada uno 2 de segundo año. Estamos hablando 70 era el relevo de los 35. Y luego allí se juramentaron esos alféreces, algunos por allá en una casa, y se habla, hablando de traición, ¿no? Que el traidor, arrastrado, lacayo, cipayo de los gringos y de la esperanza del pueblo, Christopher, se juramentó. ¿Él se juramentó? Bueno, Christopher Figuera me refiero. Christopher fue captado, lo captamos, eso es compartido, pues. Dentro de ese crecimiento que teníamos a Christopher lo captamos. Con Christopher tuvimos muchas reuniones. El día que correspondía la juramentación en presencia de nuestro comandante Hugo Chávez, el mayor Chávez, era mayor Chávez para el momento. Christopher, si lo recuerdas, entra como en algo, un espíritu poseído por un espíritu, entra como en un trance en el momento se transportó. Y no se juramentó. Y no se juramentó. Alguien dice se transportó, yo lo llamo culillo. ¿No será que se chorrió y fingió esto para no juramentarse? Es probable que Christopher haya hecho eso, pero también la presencia de nuestro comandante Hugo Chávez, el tener a un hombre con tal liderazgo, generaba una sensación muy emotiva. ¿A ti te llevó a recitar de memoria el corrido Mataron al Catira Costa ese día? Recuerdo, claro. ¿Lo recuerdas? Claro, cómo no. Es más, fue compartido, lo declamamos ese día entre los dos, el corrido de Acosta Carles. Pero lo cierto es que pudiésemos decirle a la historia que el traidor de Christopher no se juramentó. En esa reunión del 17 de diciembre del 88 también nació la Sagrada de Maizanta. ¿Qué es la Sagrada de Maizanta, Gerardo? Bueno, la Sagrada de Maizanta es un movimiento, era un grupo que Maizanta había escogido para, con machete en mano, cortar la cabeza que aquel que traicionara el movimiento Maizanta o se rajara en alguna de las batallas. Cuando estábamos en pleno movimiento, se retoma la historia de Maizanta. Nuestro comandante Chávez manifiesta que hay que tener un grupo, un equipo de disciplina que además tuviese alguna acción
contra quienes traicionaran el movimiento. Corríamos, era la vida nuestra, la vida de nuestra familia y el futuro de Venezuela. Y esa responsabilidad, Pedro, te la dio el comandante Chávez a ti, con un grupo. Tú estabas al frente de la Sagrada. ¿A ti te agarró la Sagrada de Maizanta alguna vez? Yo tuve la suerte de que no me agarrara la Sagrada. Tenía dos razones. Una, porque estábamos siempre al frente en el directorio. Y cuando te iba a agarrar, que ibas para el examen de operaciones, ¿qué pasó? La Sagrada, esto hay que contarlo porque de verdad que es parte de nuestra historia, es la historia nuestra del 4 de febrero. Pero resulta que yo iba Jóvenes al curso, menores de 30 años, pero sí, para la éramos, juventud de hoy. Claro, éramos de 20 y tantos de años. Era para nosotros un compromiso siempre estar al frente, los primeros en los cursos nuestros, y yo iba primero en el curso de infantería, que eso era un logro para el movimiento, y ya faltándome solo 2 exámenes para finalizar el curso de infantería. Recuerdo que era un examen de operaciones. Yo estaba estudiando esa noche y teníamos una reunión y tocó la puerta de mi apartamento en La Rosaleda un teniente indómito, rebelde llamado Pedro Carreño, y invitándome a una reunión, y yo le manifesté que no podía ir, que estaba estudiando y que si al día siguiente en el examen de operaciones salía de primero, pues prácticamente aseguraba el primer lugar del curso. Y recuerdo que tus palabras, tu mirada esa penetrante, hiriente, me dijo que lo mío no era que tenía un curso, sino que era en términos claros, como me lo dijiste ese día, que tenía culillo. Tú me dijiste, no me llame cobarde, yo me voy contigo a la reunión. Y dejé los libros y me fui contigo a la reunión, y al día siguiente no saqué la calificación y bajé del puesto número 1 al puesto 17 en el orden de mérito. Cuando la Sagrada de Maizanta llamó al Catire Acosta en el gimnasio de la Academia Militar. Una anécdota, sí. Porque veníamos creciendo, Chávez a veces siempre con ese espíritu arrollador de Chávez nos exigía que juramentásemos más cadetes, y nos habló que en la Academia Militar habían otros oficiales, que no estábamos solamente nosotros dos y otros tenientes que estaban comprometidos. Y nos dijo que allí se encontraba el mayor Acosta Carles, que era del movimiento, y que fuésemos a hablar con él. Esa conversación fue en el gimnasio. Y cuando le planteamos, él fue muy cauto. Sí, él tuvo temor con nosotros. Y yo le dije lo mismo, es que usted está acobardado, está chorreado. ¿Qué me dijo Acosta Carles? Acosta Carles, bueno, lo primero que enfurecido te dijo, no me llames cobarde. Le dio un golpe a la tribuna del gimnasio. Un hueco ahí. Aquel hombre enorme, ¿no? Que nos los mató la derecha en esa rebelión popular de 1989. Pero luego con Acosta Carles se dieron cosas. Nuestro hermano. Sí. Lo despedimos en la puerta de la Academia Militar cuando iba para la Policía Militar. Lo despedimos. Lo despedimos. Así fue. Nos llamó, lo acompañamos a la armería, donde le entregaron el fusil y el chaleco, y nos fuimos caminando por el salón de honor y el pasillo de la dirección, y lo llevamos hasta afuera, lo acompañamos. De ahí no lo vimos más nunca. No, iba a una emboscada. La DICIP de aquel tiempo le había tendido una emboscada. Específicamente Heinz Aspurúa. Exactamente, era uno de los comandantes. ¿Cuándo, Gerardo, se toma la decisión de insurgir? ¿En qué momento se decide, vamos a la calle, vamos a rebelión? No me lo conteste, Gerardo, vamos a una pausa y al regreso continuamos conversando.
Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces, y como el análisis de coyuntura versó sobre los 30 años de la rebelión del 4 de febrero, después de haber sido presentado como marco teórico referencial, estoy conversando con uno de sus protagonistas, nuestro camarada y hermano Gerardo Márquez. Gerardo, antes de ir a la pausa, quedó una pregunta al aire. ¿En qué momento se decidió insurgir? ¿En qué momento se decidió que los cuarteles iban a la calle a la toma del poder? Bueno, recuerda que sufrimos en 1989, vivimos la rebelión popular que conocimos como el Caracazo. Éramos oficiales de planta en la Academia Militar nosotros. Vimos cómo aquel nefasto ministro de la Defensa llamado Ítalo del Valle Aliegro sacó la Fuerza Armada a asesinar al pueblo venezolano. ¿Podemos hacer un paréntesis un momentico? Claro. Yo he escuchado por allí que Ítalo del Valle Aliegro fue un incauto, porque eso de que Izaguirre se desmayó y no puedo, se salió de la rueda de prensa, era para que los políticos no asumieran y decirle, hable usted Ítalo y asuma la responsabilidad de la Fuerza Armada. Eso lo dejo para los análisis de la historia sobre el 89. Sí, recuerda cómo la Fuerza Armada salió a asesinar al pueblo de Caracas. Es más, llegó un momento en el que ya ni los muertos podían contarse, creo que excedían de 5.000 muertos en Caracas. Allí se nos va a Costa Carles asesinado en una emboscada por Jorge Apurua y el SEBIN de la DICIP de aquel momento. Eso nos lleva a nosotros a una serie de reflexión y vamos a un congreso del movimiento. Ya éramos MBR 200. Acuérdate que nosotros habíamos arrancado como EBR, que era Ejército Bolivariano Revolucionario. Y al incluirse la Fuerza Aérea, ya era un movimiento. Pasaba a ser movimiento. La Fuerza Aérea y algunos movimientos estudiantiles. Recuerda que parte de la iglesia, del cura de parroquia estaba con nosotros, muchos sacerdotes, habían algunos dirigentes de partidos políticos que estaban cercanos al movimiento, y dejamos de ser ejército para pasar a ser movimiento. Y se hace un congreso, ese congreso que fue en la ciudad de Maracay. El Castaño específicamente. En el Castaño, en la casa de un coronel luchador. Él llegó a general post-mortem Jairo Llanos Morales. Llanos Morales. Él que no estuvo en la reunión, pero nos prestó la casa. La casa, una casa amplia. Y allí estuvimos casi todos los oficiales, hicimos un congreso. Ese congreso decide por unanimidad que vamos a la insurgencia y a la toma del poder político del país, basado en ese plan de salvación nacional que Chávez lo traía plasmado en el libro azul, plan de salvación nacional llamado Simón Bolívar. Allí iniciamos con la operación Ezequiel Zamora. En ese año, si recuerdas, Pedro, se elige el primero y único directorio y Estado Mayor del movimiento. En ese congreso. Ese congreso. Del 89. Que era un Estado Mayor porque nuestros oficiales con más alto rango eran mayores, y fue un directorio compuesto por 3 personas. Recuerdo que era el comandante Hugo Chávez, al que toda la asamblea pedía que debía ser el líder, el jefe de la rebelión. Sin embargo, se creó un directorio que estaba el comandante Arias Cárdenas, entró por la Fuerza Aérea el comandante Castro Soteldo, eran mayores en aquel momento. Luego se crea un Estado Mayor, también de oficiales superiores, a excepción de solamente 2 tenientes, en el momento que éramos los más jóvenes, donde por elección, porque además fue un directorio que fue electo por la Asamblea, donde entramos nosotros 2, por casualidad de la vida. No, yo voy a decir verdad, y para no desandar la historia, el jefe de operaciones era Baduel y sí, yo era su auxiliar. Pero estábamos en el directorio. Sí, entré como auxiliar, no era jefe. No era Tú sí entraste como jefe del E5 de Asuntos Civiles. Asuntos Civiles. El resto eran puros mayores que estaban allí, pero bueno, Baduel pudo haber hecho lo que hizo, pero esa es la historia. Sí, pero nosotros entramos como, éramos los únicos oficiales subalternos de ese Estado Mayor.
y bueno, y de ahí decidimos, crecimos, trabajamos mucho la orden de operaciones Ezequiel Zamora. Comenzaron discusiones muy políticas dentro del directorio del Estado Mayor. Miren, la aquellas visión... láminas que desplegaba Rojas Suárez con los tanques. Claro, los equipos de combates. Los equipos de combate. Claro, pero se daban discusiones pero de mucho contenido político. Es importante decirlo porque, fíjense, estamos hablando del año 89 y ya Chávez en las discusiones decía que ir de esa democracia representativa a la democracia participativa y protagónica, era como lo llamábamos. Chávez decía que había que ir en 3 fases, yo no sé si tú lo recuerdas en esos debates, una fase de destrucción, una fase de construcción y una fase de consolidación. Destruir el Estado burgués, Chávez decía que había que hacerlo con una Asamblea Nacional. Demolerlo. Con una Asamblea Nacional. Con una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso que la Asamblea Nacional Constituyente del 99 es la fundacional, porque echó las bases éticas, políticas y jurídicas de la construcción de la nueva república. La visión que Chávez tenía de este Te voy proyecto. a leer un documento fundamental, este libro, el Libro Azul, escrito por nuestro amado comandante Chávez, oigan, 1982, Teniente Chávez, para la juventud. Teniente Chávez tenía 23 años. Escuchen a Chávez con 23 años de edad. ¿Por qué insurgir? ¿Por qué construir dentro de la Fuerza Armada un movimiento para transformar al país? Un niño de 23 años. El clamor se hace indetenible. Por los caminos de Venezuela se acerca, se hace torrente y se confunde en el estremecimiento del pueblo venezolano. Este proyecto ha renacido de entre los escombros y se levanta ahora, a finales del siglo XX, apoyado en un modelo teórico-político que condensa los elementos conceptuales determinantes del pensamiento de aquellos 3 preclaros venezolanos, el cual se conocerá en lo adelante como el sistema EBR. El árbol de las 3 raíces, E de Ezequiel Zamora, B de Bolívar y la R de Robinson. Tal proyecto, siempre derrotado hasta ahora, tiene un encuentro pendiente con la victoria. Nosotros simplemente vamos a provocar dicho encuentro inevitable. La rebelión fue un encuentro con la victoria para la redención social del pueblo venezolano. Lo escribe el niño, el joven Chávez, de 23 años. Sí, fíjate, 23 años Chávez, lo escribe allí ese pensamiento bolivariano antiimperialista, ese pensamiento Ezequiel Zamora, la unión cívica, insurrección campesina y la unión cívico-militar, elemento fundamental. Chávez nunca se desvió de su proyecto inicial, eso es importante decirlo. Y bueno, Robinson, que no podía faltar allí, inventamos, erramos. Chávez decía a veces que no era fácil construir este socialismo, era complejo. Y Robinson también establecía la premisa que para construir una república se requieren republicanos. Es correcto. O sea que Chávez estaba allí. Pero fíjate que es bueno decirlo porque estábamos hablando de una juventud con una proyección de Hugo Chávez en la historia muy profunda. Chávez decía que había que iniciar con la Asamblea Nacional Constituyente y fue su primera propuesta, su propuesta fundamental en la campaña de aquella campaña electoral de 1998. Pero Chávez decía que había una segunda fase donde había que construir el nuevo Estado nacido de esa Asamblea Nacional Constituyente y luego había que consolidar el Estado. Y él daba fases de 7 años, recuerdo que lo discutíamos, él decía que era un proceso de 21 años para hacer irreversible este proceso. Claro, pero recuerda que el enemigo también juega y que el imperialismo también va poniendo las trabas. Es entendible ahora cómo el compañero presidente Nicolás Maduro en este octenio 2022-2030 presenta las nuevas 3R que condensan las 3 anteriores
para avanzar en transición hacia la consolidación del socialismo. Claro, fíjate, yo creo que Chávez decía en aquel momento, estamos hablando, es que éramos muy jóvenes, estamos hablando 8 años, 7 años antes de la insurgencia, y Chávez decía que este proceso había que consolidarlo con una segunda constituyente, que se dio forzado por el imperio norteamericano y le tocó a nuestro presidente Nicolás Maduro convocar nuevamente. Claro, porque la primera constituyente era demoler el viejo Estado y echar las bases del nuevo Estado. Era la segunda constituyente era para hacerlo irreversible, para la consolidación. Así y ahí estamos, y aquí en estamos. este devenir constante. Sí. Gerardo, 4 de febrero 1992, a 2 días de la conmemoración, 2 capitanes del batallón Chirino reciben la misión. Uno, tomar la Carlota, y el otro, tomar la Casona. Gerardo Márquez va a la Carlota, Rodríguez Torres a la Casona. Yo te voy a hacer una pregunta que no es una intrepidez, es historia. Yo nunca vi a Rodríguez Torres en ninguna reunión, en ninguna actividad. ¿De dónde salió? Eso es interesante saberlo. Mira, Rodríguez Torres lo comenzamos a trabajar, o lo comencé a trabajar, ¿verdad? Que nosotros teníamos condiciones, a pesar de ser miembros del Estado Mayor y del directorio del movimiento, teníamos condiciones para que los oficiales pudiesen ingresar al movimiento. No entraba cualquiera y era aprobado por el directorio. El plan de captación y catequización estaba claro. Claro, ahí en el plan de captación, yo llego al batallón de paracaidistas José Leonardo Chirino, estoy hablando de agosto del 91, y comienzo a hacer un trabajo sobre algunos capitanes, y allí comencé a conversar con Rodríguez Torres. Ya para finales de noviembre, primeros días de diciembre, yo presento a mi comandante Chávez y al directorio, presento la posibilidad de juramentar al capitán Rodríguez Torres. Chávez se negó. ¿Estaba claro, Chávez? Extremadamente claro, porque estamos hablando de mes y medio antes de la insurgencia nuestra, y Chávez dijo que no quería que ingresara más ningún oficial porque eso podía perturbar la seguridad del movimiento. Yo eso se lo planteé a mi comandante Acosta Chirinos, y sin embargo, sin la autorización del directorio y sin la autorización de mi comandante Chávez, lo juramentamos Acosta Chirinos y mi persona. Yo ahí asumo también parte de esa responsabilidad. ¿Tienen un encuentro pendiente con la Sagrada los dos entonces? Bueno, lo asumo con toda responsabilidad, porque lo juramentamos el 17 de diciembre, ahí en la sede de la Brigada Paracaidista de 1991, escasamente mes y medio antes. Y de verdad que uno, bueno, la historia tiene que uno decir la verdad, yo asumo esa responsabilidad. Ingresó sin la autorización de nuestro comandante eterno. ¿Qué pasó ese 17 de diciembre de 1991, además de esa juramentación, si estaba previsto que la insurgencia fuera ese día? Estaba prevista la insurgencia, fíjate. ¿Y todos los planes? Tu promoción jugaba un papel fundamental. Ustedes estaban de curso, toda tu promoción, que además había una cantidad que tenía misiones importantes. Los centauros de Chávez. Eran los centauros de Chávez, pero tenían además misiones muy importantes desde el punto de vista militar en la operación Ezequiel Zamora. Ustedes estaban en Caracas, era quizás casi que las mejores condiciones, y nosotros nos planteamos, si recuerdas, Pedro, alzarnos el Día de la Fuerza Aérea. Era 10 de diciembre de 1991, en una operación que íbamos a hacer los paracaidistas sobre la base aérea Libertador. Allí se iba a conmemorar. Luego de ese acto, recuerdo que es cuando terminamos de decidir lo de Rodríguez Hicimos el Torres. Simulacro, el 5 de diciembre, en la explanada, claro, hoy sede de la Universidad Bolivariana. Hicimos el simulacro y chequeamos quiénes se presentaban allí. Así es. Le dijimos a las 12 de la noche, no le dijimos que era un simulacro, y bueno, chequeamos la lista de los que se presentaran. Así es. Y luego, ese día no se dio, y luego decidimos que fuésemos el 17 de diciembre para conmemorar la muerte del Libertador con la redención de una insurgencia que
iba a cambiar la historia del país. Tampoco pudimos insurgir. ¿Qué pasó con los capitanes allí? Estábamos declarados en rebeldía. Los capitanes estábamos empujando, acelerando. La gente a veces pregunta por qué el 3 de febrero. ¿Por qué la fecha del 3 de febrero y no el 1 o el 4 o el 5? Porque el 3 de febrero, cuando revisábamos, Carlos Andrés Pérez se encontraba en un congreso en Davos. En la cumbre de Davos, y llegaba el 3 de febrero a las 10 de la noche aterrizaba. Exactamente. Y nosotros... Y sin Carlos Andrés preso, era imposible el éxito militar de la operación. Claro, entonces no podíamos... Cumbre de Davos. Claro, entonces nosotros esperamos ese día que Carlos Andrés Pérez regresaba, nosotros lo íbamos a recibir con la insurgencia y así fue. Fue y amanecimos, pero en realidad la operación Ezequiel Zamora arranca, como tú muy bien lo explicaste, arranca el día 3 en la mañana. Cuando luego sale Centeno Francisco ahí Alpao, comienza la operación. Ahí comienza la operación, 9 de la mañana. Claro, luego de esa acción venía el desplazamiento de el resto de la brigada blindada sobre Caracas. La operación iniciaba en el resto del país a las 12 de la noche y nosotros veníamos de Maracay a Caracas y venía la brigada blindada. En 3 blindada. rutas, es bueno decirlo, en 3 rutas. Veníamos en Una primera ruta por la autopista regional del centro. Ahí veníamos nosotros. Una segunda ruta que llegaba a la entrada de la carretera Vieja de Los Teques, y al llegar a Los Teques salían las otras 2 rutas, una por la Panamericana y la otra por los Ajuntas para entrar a Caricuao. Porque nuestro amado comandante Chávez decía, si detienen algunos o frenan algunos, llegan los demás. Así es, exactamente. Y nosotros salimos de Maracay junto con la brigada blindada que estaba en Valencia, salimos a las 10 de la noche. Llegamos a Caracas más o menos a 10 para las 12, se hizo el punto de disloque en el peaje de Tazón, y de allí cada quien a su objetivo, todos cumplimos nuestra misión. A mí me correspondió ese día la toma de la base aérea La Carlota, duros combates allí, bueno, pero consolidamos el objetivo, fuimos duros. Yo esa noche recuerdo que tuve preso al alto mando, de la Fuerza Aérea, un general... el general Eutimio Fugué Borregal era el comandante y recuerdo que cuando los teníamos prisioneros, yo entré y él sorprendido, era un capitán el que dirige la rebelión en La Carlota y además tener preso a todo el alto mando y eran 18 generales que tenía detenidos y recuerdo que quiso alzarme la voz con esa subordinación que él pensaba que nosotros teníamos y me preguntó que cómo era posible que un capitán se alzara y le causara ese daño a la Fuerza Armada y yo recuerdo que le respondí muy rápido además que nos alzábamos los capitanes porque los generales no tenían testículos en ese momento porque los castraban de coroneles. Recuerdo entre las tantas anécdotas de ese día y bueno, luego de la cárcel de la Dignidad, a los 6 meses, nuestro amado comandante Chávez escribe este libro, porque el brazalete tricolor hizo de nuestra bandera un símbolo de rebeldía y un símbolo de resistencia. Agosto 1992, lo que escribe nuestro amado comandante Chávez. La idea de esta publicación vino desde las calles huracanadas de la Venezuela posterior a la jornada insurreccional del 3 y 4 de febrero de 1992, entre muchas multitudinarias marchas y cacerolazos estruendosos. Y es que uno de los tantos fenómenos que a raíz de aquella fecha memorable se desató por toda la geografía venezolana ha sido el flamear incontenible del pabellón nacional, símbolo patrio cuyo destino parecía ya estar limitado a los actos oficiales y a los domingos marciales en bases aéreas, bases navales y cuarteles. Quizás una de las causas de tal estremecimiento tricolor haya sido el brazalete usado por las tropas del movimiento bolivariano revolucionario 200 durante el desarrollo de la operación Ezequiel Zamora. La insignia salió del letargo y combatió durante más de 12 horas en miles de brazos palpitantes de esa juventud que se atrevió
a dar un paso al frente en búsqueda de la patria perdida. Chávez, 1992, en el mes de agosto. Pero además de ello, hay un anecdotario bien completo, porque en la época de la rebelión de la Fragua se escribieron algunos documentos. Quien quiera profundizar en la investigación, aquí está este libro que se llama Historia documental del 4 de febrero de Clever Ramírez Rojas, quien guardó todos los documentos que se hacían, incluyendo órdenes de operaciones, documentos para la transformación del país. Allí está las bases de la constituyente y la reconstrucción de la patria en 5 poderes, el poder moral y el poder electoral. Aquí está, en estos documentos fundamentales de los días anteriores a la rebelión patriótica justa y necesaria del 4 de febrero. No conversamos mucho, Gerardo, son muchas vivencias, son muchas anécdotas. Sí, pero fíjate, Pedro, ese libro te retrotrae de una vez a la historia. Ese libro tiene documentos muy importantes. En ese libro hay muchas noches de trabajo. En ese libro hay muchas noches de trasnochos. En ese libro está planteado tu pensamiento y nuestro pensamiento. Nosotros siempre estuvimos en eso. Yo a veces recuerdo a Clever, que era el que se encargaba de la compilación. De la compilación, pero ahí estaba el trabajo nuestro. Ahí está la historia del 4 de febrero, están los documentos reales del 4 de febrero, ahí están inclusive los primeros decretos que nuestra Junta Patriótica Bolivariana, una vez tomado el poder, iba a comunicar al país. Los primeros decretos, desde el decreto número 1 como hasta el decreto número 16. O sea, de verdad que allí, cuando presentas el libro, nos retrotrae, son 30 años más 10, nosotros en Conspiración son 40 años. Allí está nuestra juventud. Nuestros sueños están plasmados allí, a pesar de que éramos muy jóvenes. Tú llegaste al movimiento como de 17, 18 años. Trabajamos todo esto porque éramos miembros del directorio de jóvenes de 23, 24 y 25 años. Soñamos y ahí está planteado el pensamiento nuestro, nuestros sueños que hoy tienen más vigencia que nunca. Es un buen momento coyuntural cuando está en ciernes el 5º Congreso de nuestro partido. No diría desempolvar porque no están empolvados, pero traer estos documentos sobre la génesis de esta revolución bolivariana socialista para que sea debatido también y discutido y nosotros avanzar sobre nuestras raíces. El presidente Maduro fue preclaro en su discurso en el mensaje anual a la Nación ante la Asamblea Nacional y esbozó las líneas gruesas, y a nosotros nos corresponde en el marco de ese Congreso profundizar, meternos en profundidad para debatir, discutir y presentar los documentos esenciales para hacer en este octenio 2022-2030 irreversible esta revolución y consolidar la patria socialista. Te decía que no conversamos mucho, Gerardo, porque son muchos temas, muchas anécdotas, muchas vivencias, muchas experiencias, pero bueno, dimos un esbozo de algunos aspectos. Todo desenlace tiene su final y está llegado a su final. Yo quisiera que tú le dieras un mensaje para finalizar este programa al pueblo venezolano cuando estamos próximos a la conmemoración de los 30 años de esta rebelión patriótica justa y necesaria. Bueno, fíjate, Pedro, 30 años de esa rebelión. Yo quiero parafrasear de pronto a Fidel Castro. La historia nos absolverá. Si tú me preguntas a mí, yo diría con toda seguridad y con toda claridad que el 4 de febrero valió la pena. Te puedo decir que el 4 de febrero sigue teniendo vigencia. 4 de febrero es la lucha de Bolívar, la lucha de Chávez por la independencia, por la soberanía, por la democracia verdadera, por la reivindicación, la redención de este pueblo, esa Constitución de 1999, la más humanista del mundo, esta revolución social
que es capaz, a pesar de la persecución, las sanciones, construir más de 3,5 millones de viviendas para nuestro pueblo, viviendas dignas. Esta rebelión que valió la pena porque hoy, según la ONU, somos el segundo país con mayor matrícula universitaria de América Latina y el quinto del mundo. Esta rebelión que es capaz, o este proceso de revolución que es capaz de reivindicar a nuestros afrodescendientes, que le da ese protagonismo a la mujer venezolana como lideresa de este proceso, esta rebelión y esta revolución que es capaz de reivindicar a nuestros pueblos aborígenes, que lucha y reivindica todos los días a las personas con discapacidad y que sigue luchando, como dice nuestro presidente Nicolás Maduro, rumbo al verdadero socialismo del siglo XXI. Más tarde que 30 años después, puedo decir con muchísimo orgullo, comandante Chávez, el 4 de febrero valió la pena. Y al decirle al comandante Chávez el 4 de febrero valió la pena, yo concluyo este programa con un extracto de una carta que le envía el libertador Simón Bolívar a su maestro Simón Rodríguez, quien va a Bogotá a visitarlo y se encontraba en Pativilca. Y le dice, usted forjó mi corazón, así le decimos nosotros a nuestro amado comandante Chávez, que nos está viendo. Tenemos que decirle, todas y todos los revolucionarios y revolucionarias, usted forjó nuestro corazón para lo grande, para lo bueno, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Aquí estamos tus hijos, Chávez, siguiendo el sendero que tú nos señalaste desde antes del 4 de febrero. Y aquí está un pueblo batallando, luchando con nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, quien pone mano firme en el timón de este barco, a veces mar de leva, a veces tempestades, pero hoy vamos avanzando a puerto seguro para hacer irreversible este proceso. Gracias, Gerardo, por haberme acompañado en este programa de hoy, medio reflexivo, histórico y te diría que nostálgico. Sí, muy nostálgico. Pero es necesario compartirlo con el pueblo venezolano, próximos a conmemorar estos 30 años. Y al pueblo venezolano, los televidentes, gracias por la atención prestada y nos vemos el próximo miércoles a las 12 del mediodía en su programa Desenlaces. What?